Vamos a la tercera clase en relación a la perspectiva de la vida y de los 5 mundos, lo que hemos estado hablando en las últimas 2 clases. Es la tercera y la última, Bezrat Hashem. La última de este tema, obviamente. Sí. Hay que hablar correcto, tienes razón. La Botay, habíamos dicho que David Amelech nos enseñó el concepto de cómo analizar, pensar, profundizar en cada una de las épocas de la vida, de la existencia, y llegar a la meta, que esa es la Bezrat Hashem, la clase de hoy, los últimos 2 mundos. El primero, habíamos hablado del concepto de Ratzon Haim, ¿sí? El querer vivir, el concepto de la existencia, cuando Kadosh Baruj Hu nos creó en el vientre de mamá. El segundo mundo era, el mundo se refiere a los conceptos, ¿verdad? De poder ir salir hacia adelante y crecer. El segundo es Retzon Emtzae Akiyum, la necesidad de tener los medios para la supervivencia, ¿sí? Entender qué pasa alrededor nuestro. Por eso dice Yatza leavira olam, salió al mundo, ¿sí? Y empezó a conocer lo que pasa alrededor, entender lo que sucede, ver incluso el cielo, las estrellas, ¿verdad? Y entender quién lo creó, para qué lo creó y cómo me ayudan a cruzar el mundo en el que vivo. Número 3, Hakarat olam behavanato, entender y comprender al mundo, olam hazeh y olam haba, que ese fue el tercero en el cual hablamos, Yanak mishedeimo, ¿sí? Que comió de mamá, y sobre eso ampliamos mucho la última clase. Nos quedan los últimos 2, que es Bezrat Hashem, los 2 que vamos a explicar. El bebé, en lenguaje de la Torah, se llama Tinok. Sí, lo dijo también. ¿Verdad? ¿Qué es Tinok? Bebé. Es la traducción en español. Muy bien. Viene de Yenika. ¿Qué es Yenika? Amamantar. Recibir. El niño, el bebé, hasta los 18, 16 años, vamos a llamar así la adolescencia, que comienza la adolescencia, recibe. Todo el tiempo está recibiendo. No nada más recibe de su mamá el alimento, sino recibe de sus padres camino a la vida, ¿verdad? Todo, sin pensar. Todo absorbe. Todo lo absorbe, todo penetra en el hijo, ¿verdad? Por eso hablamos el final de la última clase, la responsabilidad como padres, porque lo que tú le manifiestas a tu hijo, tanto en las comidas que les das, en la comida que le das, en la educación que le manifiestas, en el ambiente en el que vive, todo alrededor, eso el hijo lo absorbe y lo tiene dentro de él. Y eso será lo que le rija, lo que le dé la línea a la vida. Terminamos la última clase hablando que tristemente también el mundo terrorista siente que está haciendo lo correcto. Sí. Porque eso fue lo que ¿qué? Lo que le educaron. Lo que mamó de niño. Lo que lo educaron. Sí. Lo que impregnó. Lo que absorbió. Y él percibe y él cree que está en el correcto camino. ¿De quién depende? De los padres. Por eso el niño se llama Tinok. Tinok es el que absorbe, entra en él todo tipo de información. Muy bien. Esto, la Botay, es el mundo 3, donde viene el aprendizaje, donde viene la enseñanza y donde generas y canalizas los sentimientos de manera positiva o Hasbe Shalom de manera negativa. Repito, Rabotay, ustedes, nosotros, los padres, generamos en nuestros hijos la enseñanza de cómo manejar sus sentimientos. ¿Qué le das importancia? ¿Qué no le das importancia? Una vez me dijo una persona, y la verdad tiene toda la razón. Una persona sale de su casa, se va a ir de viaje y de repente pone la mano en la bolsa y no está el celular.
Dichoso celular. Se empieza a volver loco. ¿Sí o no? Pues sí, la verdad. ¿Y sí. qué pasa si en algún momento no encuentra su tefilín? ¿Siente lo mismo? Sí. Yo creo Ojalá que que sí. sí, ojalá que sí. La verdad que sí. Ojalá que sí. No, sí, 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 está bien. Sí. No, o sea, que no lo encuentran, se sienten fatal. Ojalá todos sintieran como usted dice, mucho peor. La verdad, tristemente, sí mucha gente le importa si no llevó el tefilín o algunas cosas religiosas, pero tiene mucho más nervio y mucho más falta y mucho más situación de problema si no lleva el celular. La verdad. Sí, no sé por qué. Se ha vuelto una situación esclavizante. Bueno, Rabotay, la pregunta, ¿cómo tú le manifiestas lo importante a tu hijo? Eso es Yinok. Hablamos mucho también del tema que en las mesas de reunión familiar, ¿de qué hablas? También lo que usted dice, el celular. Pero ¿de qué se habla en las reuniones de familia? La sonara. ¿Dónde pones, se dice en hebreo el dagesh, dónde puntualizas? ¿De qué platicas? Y de eso verán lo importante que es para el papá. Una vez le preguntaron a un niño, oye mi vida, ¿qué es lo más importante para tu papá? Y estaba esperando el moré que el niño dijera que para su papá lo más importante es la Torah, las mitzvot. Dice, no, comer jamín en Shabbat. ¿Qué? Comer jamín, comer el beyet de Shabbat. ¿Ves? La comida de Shabbat, la comida caliente, ¿no? Es que nos dice el chont, ¿no? Cholent. Sí, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué? Sí, como tu papá no es una persona que valora la Torah, que dosha, sí, jajam, pero valora más la comida. Dice, ¿por qué, hijo? Sí, porque en Shabbat, cuando usted nos ha enseñado que hay que enseñarles el libre Torah en la mesa de Shabbat, y cuando digo, papá, ¿quieres escuchar el libre Torah de mi jajam? Sí, hijito, y está con la comida. Sí, síguele. Síguele. Y está contando el libre Torah, pero está comiendo. ¿Qué está enseñando? La verdad. Sí. Que no es importante Lo que tanto él lo está que él hablando, está diciendo. El niño, ¿qué percibió? ¿Qué absorbió? La verdad, esto es más importante. Sí, es verdad. Si a un niño le vas a decir que no es muy importante las marcas, no es muy importante los viajes, no es muy importante la vida terrenal, pero ¿qué le manifiestas en la realidad? La educación a los hijos no es lo que le dices, es cómo te comportas. El ejemplo que das de lo que platicas y de cómo le das interés. Al niño no lo puedes engañar. Le podrás decir lo que quieras, pero él muy bien sabe lo que sientes adentro de ti, lo que realmente tienes como prioridad. Por eso, Rabotay, el niño se llama Tinok porque Yonek. Ese es el mundo. Yanak Mishedei Mokisir, lo que tú absorbiste ahora. Rabotay, estamos llegando al mundo número 4. El mundo número 4 se llama Lehotzi velebate et atzmo min hakoach el hapoal uleitmoded al hamafri'im. ¿Explico? Desarrollarte, manifestar el potencial que tienes, sácalo afuera y anteponerse a los obstáculos de la vida. Hay que anteponerse a los obstáculos. ¿Estamos de acuerdo? Rabotay, ¿cuál es la segunda etapa después del niño? La Gemara, la Torah le llama Na'ar. ¿Qué es Na'ar? Jovencito, la adolescencia. Ah, sí, la niña. Na'ar viene de la son Lenaer. ¿Saben qué es Lenaer? Quitar, sacudir. Todo lo que absorbió, ahora empieza una etapa en la cual él empieza a sacudir todo lo que le entró de manera automática, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. De manera automática. Menaeret mashekibel adata berotze kaet libhon meatzmo ubesichlo. Ahora él quiere, él mismo, por su capacidad, comprender si lo que hasta ahorita recibió es lo correcto o no. Que normalmente se va a inclinar, A lo común. no sé si es. No siempre a lo que papá, vamos a suponer, ahorita Rabotay entra una temporada muy difícil. En hebreo le llaman la edad del Tipesh Esre.
En hebreo, cuando uno llega a los 14, dicen Arbaesre, Hameshesre, Sheshesre, Shmonaesre, ¿no? Sí. Y en hebreo de chiste dicen la edad de Tipeshesre. ¿Por qué es un Tipesh? Porque cree que todo lo sabe y papá y mamá ya no le van a venir a absorber la información. Y ahora él quiere saber solo y cree que todo lo sabe y todavía necesita un ¿qué? Un madrij. ¿Saben qué es un madrij? Sí. Alguien que lo dirija y que lo eduque. Y es la edad más difícil de la educación. Los padres tenemos que saber que no lo puedo cerrar como hasta ahorita. Le tengo... No, empieza desde los 13 y a veces se jala... Ahorita voy a explicar. Rabotay, hay que saber que los adolescentes no los puedo cerrar de la misma manera que llevabas el control cuando estaban chicos. Tienes que abrir el abanico a más oportunidades, pero tiene que haber una barrera de los dos lados. O sea, tienen más oportunidades y más permisos, por decirlo así, pero no es totalmente el permiso absoluto en todo lo que quieran. Hay que tener mucho cuidado con ¿qué? Con la adolescencia, porque ya se creen que saben y empiezan a ¿qué? A lenaer. Y Rabotay, aquí empieza lo que se llama el mundo del Hitmodedut. Rabotay, vamos a entrar a entender qué quiere decir Hitmoded. ¿Qué es Hitmoded? Enfrentar y sobreponerse. Hitmoded en hebreo es enfrentar y sobreponerse. ¿Sobreponerse a qué? Entre el Tov y el Ra. Entre lo bueno y lo malo. La pregunta es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque nadie va a ser el tonto de agarrar lo malo, a menos que piense que ese malo realmente es bueno. ¿Verdad? Nadie va a meter la mano al fuego, pero si en algún momento llega a creer que el fuego le va a hacer un beneficio, lo va a llegar a tocar. Pero ¿qué pasa en ese momento? Se quema, automáticamente entendió el mensaje. Pero ¿qué pasa cuando la gente cree que agarrar dinero taref, me refiero a robar, le va a traer un beneficio? Él cree que no está tocando fuego. Entonces, ahí viene el itmodedut, el enfrentamiento y el sobreponerse entre el Tov y el Ra, lo bueno y lo malo. Vengan conmigo. Emet besheker, entre la verdad y la mentira. Y otra vez regreso y puntualizo. La pregunta ¿qué es Emet y qué es Sheker? Rabotay, Emet besheker. La triste situación de muchas personas es que no sabemos definir entre el Emet y el Sheker. Y eso vamos a ampliar un poquito más adelante el shiur. ¿Sí? Saber el camino de la verdad y el camino de la mentira. Número 3, diferenciar entre el Kodesh y el Hol. Diferenciar entre lo elevado, lo especial y lo ordinario. ¿Nosotros somos un pueblo ordinario? No. ¿Y cómo te comportas a veces? Como pueblo ordinario. Beatem tiyuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Y hay que comportarse como un melech, como un príncipe, como un rey. Y el rey tiene privilegios, pero también tiene compromisos. No te olvides. Atem tiyuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Entonces hay kodesh y hay hol. ¿Y cómo te comportas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo sientes? Rabotay, viene el punto número 4, Ben Or Lejoshech, entre la luz y la oscuridad. Rabotay, para muchas personas hay cosas que son oscuridad y realmente son luz. Ven a un shiur de Torah. No. Rabotay estaba platicando con él. No le entienden. Escuche esto, una persona llegó con su amigo que tenía tiempo que no lo veía, hace ya años atrás, y el señor se empezó a acercar a la Torah, Baruch Hashem, empezó a entender lo que es un shiur de Torah, le gustó, y el amigo se había enterado que el amigo, el otro, ya empezó a estudiar. Se sentaron a tomar un café, se vamos a platicar, dice, mira, lo que quieras, pero no me vengas con tu religión, ni con tus jajamim, ni con... No, ya vamos a platicar de otras cosas. Para él, la Torah, lo alenu, ¿qué es?
Obscuridad. Es que es miedo. ¿Qué es miedo? A Falta la de verdad. claridad. A la verdad. ¿Qué es miedo, hija? ¿Qué es miedo? Falta de claridad. Por eso, porque no quiere ver la Hay realidad. una obscuridad, no ves la realidad. ¿Sí me explico? Rabotai, ese es el Or y el Joshech. Pero tristemente también en lugares donde la gente cree que hay luz, y ahí es obscuridad. Lo aleno. Entrar a circunstancias, lo aleno, no buenas, y en el momento hay mucho deleite, y hay mucho cotorreo, y hay mucho brinco, y a veces ahí la realidad es que es puro Joshech. Uno empieza con la bebida o con cosas de ese estilo, se siente muy padre, pero después se da cuenta que es un Joshech y que es un precipicio que ya no hay manera de regresar. Rabotai, Tov verá emet besheker kodesh hol ol bejoshech. Número 5, tzadikim y reshaim. ¿Está de acuerdo? Los hombres buenos que vale la pena acercarse a ellos, y tristemente los hombres que no vale la pena acercarse a ellos. Rabotai, hay que aprender a acercarse a un tzadik. Tzadik no me refiero a jajam, No. Tzadik tiene que ser alguien correcto, honesto, bueno, bondadoso, ¿sí? Que tiene corazón grande, que no le cabe en el pecho. Sí, gente de esas que dices, qué bonachón, qué bueno. Y tristemente Rabotai a veces no son los que tanto llaman la atención. A veces llaman la atención más los que son de palabrototas, ¿no? Y tristemente son los que más pega en la sociedad tienen. Tzadikim y Reshaim, y por último, Israel ve'amim, el pueblo de Israel y los demás pueblos. El honor y el prestigio y el privilegio de sentirte yehudí, y sentirse yehudí quiere decir comportarse como yehudí. Rabotai, todos estos puntos empieza el Na'ar, el jovencito, a sacudir todo lo que aprendió y ahora lo quiere él procesar, lo quiere entender, lo quiere lograr llevar a cabo. Viene Rabotai David Amelech. Cuando David Amelech empezó a ver Mapalatan Shel Reshaim. ¿Qué es Rabotai Mapalatan Shel Reshaim? La caída de los Reshaim. La caída del mal y el fortalecimiento y la fuerza del bien. ¿Me expliqué? Y a eso, Rabotai, viene la tercera edad. No la tercera edad que... la madurez de la persona, ¿sí? Que ahora se llama en hebreo Boger, Bagrut. ¿Qué es Bagrut, Rabotai? Bagrut es Migur Hara, quitar lo malo. Matarás el Milhemet Haim, es la finalidad de la guerra de la vida, que el Tov, lo bueno, gobierna por lo malo. Y voy a tratar de explicar esta parte, Rabotai. Y ahí fue donde David Amelech empezó a cantar. Voy a llegar a esto. Rabotai, tristemente, sí, tristemente, nosotros vamos recibiendo de nuestros padres, vamos a hablar de los padres que sí educaron bien, que sí Baruch Hashem transmitieron buenos valores, y ahora tiene el muchacho, el joven, el adolescente y posteriormente el adulto, tiene ahora la obligación de llevar su educación a la realidad, ¿verdad? Ya tiene las herramientas, ya tiene la fuerza, en base a lo que el papá le enseñó. Pues Rabotai, vimos 3 lapsos, 3 etapas: Yonek, Nar y Boger, ¿verdad? Yonek, que todo lo absorbe; Nar, que empieza a sacudir y empieza a querer aprender por sí mismo; y Boger, cuando llega a la madurez de saber realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, y en base a eso a caminar. Lo que le conviene. Puse aquí 4 frases, escuchen las 4. Existen chicos con madurez de adultos, existen grandes con actitud de jóvenes, Sí. existen grandes con actitud de niños, y hay quien va creciendo acorde a su edad. Sí, sí.
Esa es la mejor, pero tristemente no la normal. Y voy a explicar por qué. Tendría que ser la normal. Les voy a explicar. Voy a decir una por una. Existen chicos, ustedes ven jóvenes de 14, 15 años y dices, de veras, no va acorde a su edad, mashallah, maduro, inteligente, responsable, llega temprano, estudia bien. De aquel que tristemente la sociedad en la escuela le dicen nerd, o le dicen, ¿qué palabra hoy en día? Le dicen matadito, o no sé, estudiante, ¿sí o no? No eres del ambiente, y él va bien, pero sí es raro encontrar muchachos jóvenes que realmente tienen una madurez que no va acorde a su edad y son los próximos brillantes de la generación. ¿Estamos? En hebreo se dice Noad Ligdulot. Lo ves que lleva una conducta que este va para arriba, este es un home run. De aquellos que dices, ¡paz! Muy rápido. Jajam Ovadia, Zecher Tzadik Libraja. Él desde chico ya veían en él que era no solamente una luz, porque muchas personas tienen la capacidad mental que Jajam Ovadia tenía. Hay gentes, esas mentes fotográficas. Pero ¿quién empieza a meterse de esa manera y con esa fuerza? Muy pocos. Esos son los chicos con una madurez de grandes. Los papás de él eran muy buenas personas, Shomer Mitzvot, pero no eran jajamim grandes. Era verdulero su papá. O sea, vendía verduras. Sí, se ganaba la parnasá. Una verdulería en aquella época en Jerusalén. Muy buena persona, Yereshamayim, todo. Pero no era ningún jajam. Su hermano de Jajam Ovadia, que era mayor que él de edad, Jajam Ovadia dijo que su mente era más fuerte que la de él. Y fue una persona muy buena y todo, pero un balabay, una persona que trabajó. O sea, no y mire no al nivel que él. ¿Pero por qué? Porque era un chico que empezó a tomar sus herramientas que sus padres le dieron, si es verdad, pero ahora las empezó a desarrollar de una manera extraordinaria. Y todos lo podemos hacer. La pregunta, ¿quién toma esa decisión y empieza a caminar? La pregunta, ¿cuándo la tomas? Hay un Rav que se está haciendo muy popular en el mundo. Se llama Jajam Meir Eliyahu. No sé si han escuchado de él. Es un joven, no tiene 40 años. Es impresionante lo que sabe. Impresionante lo que es Jajam Meir Eliyahu. Y tiene una inteligencia increíble. Pero si usted ve lo que ha estudiado, la inteligencia no es nada más el que tiene. ¿En qué la inviertes? ¿Cuántas horas al día estudia lo que estudia de Torah? Para saberlos porque lo estudió. Muy bien, eso es al principio, el que dedica al final entra, es para otra clase. Pero Rabotay, ese jajam tan jovencito, que Jajam Ovadia Zecher Tzadik Libraja, todavía hace varios años, que era más joven, ya lo traía en sus libros de Jajam Ovadia, las alajot que él decía. No, una personalidad increíble, pero él es un jovencito chico con una madurez increíble. Bueno, avalno lograr ese tipo de cosas. Va. El 2. Existen grandes, ya señores, casados, me atrevo a decir abuelos, con actitud de joven. Todo el tiempo quiere seguir siendo joven. Espérame, Roji, ya pasaste la edad. Les voy a dar un ejemplo. No, eso está bien cuando está con los nietos, que se esté por la tirolesa, no importa. Pues le voy a decir un ejemplo. Mire, cuando uno como grande, yo también juego con mis nietos, es padre porque uno juega, pero es para darle fuerza a los nietos, valor, alegría, conexión. Pero escuchen esto. Aquí en Share me pasó. No sé qué pasa en el mundo, pero el mundial vuelve locos a la gente. No sé. Digo, no está mal ver un partido de fútbol, no está mal. Pero ver a señores, casi abuelos, intercambiando estampas, no lo puedo creer. Yo los vi. ¿Y qué me dicen? No, es para mi nieto. No, me dijo, la está cambiando con el amigo. Espérame, ya no queda. Ya pasó la edad. Ya no seas joven. Imagínate que... Voy a explicar. ¿Qué van a hacer estampas? Rabotay, escuchen esto. Voy a explicar por qué es importante. Tiene el lado positivo y tiene el lado negativo. Ahí voy. Ahorita dije el lado negativo. Que hay conductas que ya no van. Rabotay, un señor también tiene una manera de vestirse. Ya no eres joven, ya no vas acorde a esa vestimenta. Ya no va.
Ya pasó la edad. Falta mucho a nosotros. Sí, no, hoy el mundo está así. Hoy puedes ver personas, Baruch Hashem, Admea Bestrim, ya muy mayores, y se visten como jovencitos. Rabotay, no estoy criticando a nadie, simplemente estoy diciendo que hay cosas que todo tiene su edad. Claro, sí es verdad. Todo tiene su edad. Ya pasó la edad y hay que ir al mundo que sigue. Me refiero a la visión que sigue. Pero, escuchen bien. Voy a contar una historia muy simpática, pero verídica. Me refiero en la esencia. Todos 120 años con salud que tengamos. Mi tía, Alea Shalom, hermana de mi papá, que soy un hermano de larga vida y salud, tenía 91 años. Y Baruch Hashem, ella siempre decía: Boreolam, nunca me hagas dependiente de mis hijos, que yo me pueda valer por mí mismo. Hashem le concedió, era una gran señora, siempre atendió a sus padres, era una gran mujer. Y Baruch Hashem tuvo una larga vida y entera, mashallah. 2 o 3 meses antes de su fallecimiento fue cuando cayó, Barminan se falleció. Como 6 meses antes de que se enfermara, le marqué, había mucha relación. Hola tía, ¿cómo estás? Baruch Hashem, mi vida, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Qué hiciste hoy, tía? No, pues ya vengo llegando del deportivo. ¿Y a qué fuiste al deportivo? A cuidar a los viejitos. A cuidar a los viejitos. Le dije, perdón, tía. Así hasta yo le dije, dice, mi vida, vejez es actitud. Yo no soy viejita. Eso sí tiene razón. Vejez es actitud. Ahora voy al lado contrario, el bueno, que existen grandes con actitud de siempre ser joven. No te me ¿cómo dicen? Atores. Sí, es... No te hagas viejo. No, yo ya no puedo. No, mi rey. Puedes tener 50, 60, 70 y sigues siendo ¿qué? ¿Joven de qué? De actitud de salir a la vida y seguir ¿qué? Produciendo, luchando, enseñando, sacando. Esa es una actitud positiva de un joven. Entonces vimos la negativa, vimos la positiva. Rabotay, los Talmidei Jajamim, por decir ejemplo, ¿sí? Son personajes que tienen edad, 80, 90, y Baruch Hashem son sanos, y siguen luchando para saquear más al... Jajam Ovadia tenía 93, Admea Besrim, falleció a los 93. 3 meses antes de fallecer seguía con el partido Shas, y dirigiendo a la gente, escribiendo sus libros, como si fuera un joven de 20. Eso es una conducta correcta, claro. ¿Sí? Otra vez, existen grandes con actitud de nar, lado positivo, lado negativo. Existen grandes con actitud de niños. Voy a explicar a qué me refiero. Los niños juegan con cochecitos y hay grandotes que jugamos con coches grandes, pero sigue siendo el coche un juguete. No sé si me explico. Sí. ¿Sí me explico? Y estás esperando que te hagan las cosas. Rabotay, no podemos darle la importancia a lo que no vale la pena, darle tanta importancia. Hay otras cosas que realmente valen más la pena. ¿En qué dedicamos nuestros años de vida? ¿A los juguetes de grandes? ¿O a lo mejor a pensar que hay algo más arriba? Rabotay, veamos. Otra vez la pregunta, Jajam, ¿En qué dedicamos realmente nuestros años de madurez? ¿Dónde le ponemos el punto de dedicación de vida? Ay, Barminan. Escuche actitud, escuche esto. Escuche esto, Rabotay, escuchen esto. Una vez me dijo una persona que aprovecha mucho el tiempo, historiador, una persona que es muy analítica y estudia, ahora tiene unos 60 años yo creo, y me dice, nunca pierdas el tiempo para que siempre tengas tiempo. Mira qué frase tan sabia, ¿eh? Nunca pierdas el tiempo para que siempre tengas tiempo. Es verídica. Rabotay, muchas veces dedicamos el tiempo en tonterías, en lo que no vale la pena. Existe el entretenimiento, pero no puedo vivir en el entretenimiento. ¿Sí me explico? Rabotay, otra vez, aprovechemos bien el tiempo para que siempre tengamos tiempo. No pierdas el tiempo para que siempre tengas tiempo.
esta frase fabulosa. Para nada. Muchas veces preguntan a uno, jajá, pero ¿cómo le dio tiempo? ¿Cómo hace esto y esto y esto y esto y esto? ¿A quién le da tiempo? Es porque no pierdes el tiempo. Exactamente. Su tiempo es valioso. Porque no pierdes el tiempo. Hay que aprender a valorar el tiempo. Ahora, ¿en qué lo inviertes? ¿En qué está tu cabeza pensando? Rabotay, hoy le pedimos a señores aprender, leer, estudiar. No tengo tiempo. ¿Pero por qué no tienes tiempo? Porque está haciendo otras muchas cosas que a lo mejor no vale la pena invertir el tiempo en ellas. Lo que quiera usted, cada quien que diga en internet o el YouTube o las chuyotes esas que la vida, que la gente se puede meter ahí las horas. No vale la pena perder el tiempo. Me dijo un señor hace un ratito que estamos en un Brit Milá, siempre en Semahot. Dice, ajá, vean lo que son las cosas. Hace 8 años compró un libro en español, Me'am es, ¿lo han escuchado? Buenísimo. En español, la gente que no puede leer en hebreo. Lo dejó, perdón la palabra, arrumbado en su casa, nunca lo agarró. Compró 2 tomos. Baruch Hashem se empezó a acercar a la Torah, a las mitzvot, en Shabbat, que hace uno en Shabbat. Ya acabó de desayunar, ya fue al Knis, ya dio la clase, regresó, desayunó. Dice, bueno, ya es Shabbat, y Baruch Hashem cuida Shabbat, y empezó a leer. Dice que se queda picado. Invirtió sus horas, hasta me dijiste, se me acabó el tiempo y no qué, y no ha acabado el libro, estoy muy entretenido. Eso es darle la importancia al tiempo en algo que vale la pena. Dice, jajam, hay cosas que no sabía ni que existían, de cómo Abraham, Yitzhak, Jacob, la conexión con Boreolam, la edad que tenía Yitzhak, etcétera, etcétera, cosas que vale la pena aprender. En una ocasión llegaron los jóvenes de la prepa, cuando yo era director de la yeshiva, y me dicen así, llegaron con un bonche de hojas así grandes, jajá, mire el examen, mire cuántas hojas quieres que estudie. Y dije, ¿qué tiene de malo? Que no te entiendo. ¿Pero para qué me va a servir? Si yo no voy a ser matemático ni físico, pues para saber, para aprender, para que no seas ignorante. Pero ¿por qué, Rabotay, no queremos invertir el tiempo en eso? Porque no le vemos la importancia. ¿Y quién genera eso? Los padres. Los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos en dónde tienen que invertir el tiempo. También los Muy bien, tiene usted razón. Que nunca va a arminar los hijos caigan en manos de malas influencias. Pero le voy a decir un secreto. El 90% de los problemas de las amistades se arreglan cuando hay una casa sana. Lo digo con pruebas. Sí. El 90% de los casos que pueden haber influencias negativas de la calle se arreglan cuando hay una casa sana. El 90%, y lo digo con toda la seguridad. Porque cuando hay una casa sana, el niño no tiene por qué buscar afuera. Y sabe lo que está viendo afuera no es lo que en su casa le enseñaron. Cuando su casa es sana, cuando hay relación con los papás, cuando hay una bonita armonía. Rabotay, el problema de hoy en día, ¿sabe cuál es? Que los papás no tienen tiempo para sus hijos. Sí, no les invierten tiempo, no les dan cariño. Que le compra el iPad y le compra el... ¿Qué? No me compres, mejor dame tiempo, dame cariño, apóyame. Ellos prefieren el iPad. ¿Por qué? Porque no han probado el otro lado. Qué bonito es una mesa, por ejemplo, en Motzai Shabbat, cuando Shabbat acaba temprano, o un domingo, sentarse a jugar unas damas chinas, un ajedrez, un vagamon, con tus hijos y ríete y vacila con ellos. A tomar un Starbucks, se mece con las amigas, con tu hijo y ve, platica con él. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no le dedicamos tiempo. Entonces, Rabotay, a veces existen grandes con actitud de niños que no pasan al otro lado, que le dan la importancia a lo que no hay que darle la importancia, entonces no pueden llegar al ¿qué? Al Bagrut. ¿Qué dijimos que es el Bagrut? Migur, dijimos ¿dónde está aquí? Migur Arra. ¿Qué es Migur Arra? Quitar y hacer a un lado, borrar lo malo para acercarte y ser parte de lo bueno. Rabotay, para eso se necesita un trabajo, pero hay que invertirle. Y Rabotay, ¿cuál es la última? Que esta ahora sí, que tendría que ser la normal. Existen hay quien van creciendo acorde a su edad. Y voy a explicar por qué es la mejor. Si un niño de chico no juega, lo hará de grande. Cada etapa tiene su etapa. El niño tiene que ser niño, no le aceleres. Pocos son Jajam Obadiah que pueden ser grandes de niños. Esos son casos raros. Normalmente el niño tiene que vivir su etapa.
el adolescente su etapa, no le quieras quitar al adolescente su fútbol, no lo hagas. Porque esa es su edad, déjalo que viva, que disfrute, que se desahogue, que juegue con las estampas así cuando son niños, sí, pero no tú, Roge, ya pasó, ya pasó. El niño sí. Pero él tampoco no jugó de niño. Ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Cuando también el niño jugaron y no saben brincar a la nueva etapa. Hay gente que no quiere dejar la etapa de niño o de adolescente. No está bien, hay que seguir, la vida tiene una finalidad, hay que crecer y madurar. Hay que saber a dónde tienes que llegar. Rabotay, pero lo mejor es ir a la edad correspondiente. En una ocasión me dijo una persona que a sus hijos no los quiere llevar a la feria, que tonterías. Le dije, perdóname, hazlo hoy, porque mañana si no, en vez de hacer lo que tienen que hacer, van a buscar ir a la feria o al casino. Lo haremos. Hay que darle a los muchachos lo que necesitan, pero también hay que saber cruzar la línea. No es lo mismo a los 20 que a los 30, ni a los 40 que a los 30, ni a los 50 que a los 40. Ya estás pasando otras épocas en la vida. Y la mentalidad tiene que pensar diferente y tienes que enfocarte a otras cosas. Y es donde viene la Shirá de David Amelech, el canto de David Amelech, que iba logrando elevarse en base a la época que vivía, Be'amar Shirá, y cantaba. Cantaba cuando iba derrotando al mal y se iba levantando en el bien. A veces, Rabotay, hay personas un poquito inmaduras que creen que Rav Shach o Jajam Ovadia nacieron Jajam Ovadia. Y quieren desde chicos, desde jóvenes a los 20, ya saberse el Shas, saberse todas las alajot y ser una... Espérate, Roji. La gente no se hace la persona grande en un momento y son peleas que hay que ir derrotando. Pero hoy va voy, pobre de la persona que tiene los 60 y sigue peleando con su Yetzer Hará por lo mismo de a los 20. Ya pasó, Roge. Ya tienes que haber superado esas pruebas. Tienen que ser tus pruebas diferentes. Tienes que enfrentar una circunstancia distinta. ¿Y qué? Y decir Shirah. Decir canto, ¿a qué? A lo que vas logrando superarte en vida. Sí. Hoy es tiempo de voltear hacia atrás. A veces hay gente que le da un poquito de miedito. No, espérame, no, híjole, mira unas fotos cuando tenía los 20 y los 15, híjole, no, ya tengo la barba blanca, no, ya no es igual, como que uno se pone nervioso. No, Roji, disfrútalo. Y mira esa temporada tan bonita que superaste y hoy ¿quién eres? Hoy ¿qué has logrado? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿En qué has superado? ¿Qué hijos tienes? ¿Cómo los has educado? ¿Qué tipo de familia has hecho? Y el que no lo ha logrado tiene tiempo para lograrlo hoy. Ya no sigas perdiendo el tiempo, empieza a ver hacia adelante. Y que lo que has visto para atrás te haga reflexionar lo que hay que hacer reflexión. Rabotay, viene, ¿hasta aquí nos quedó claro? Rabotay, viene el último de los mundos. Me quedan 15 minutos. El de la vejez, No. Aquí no hay ni un viejito. No. Es un tema, escuchen Rabotay, es un tema que tristemente a mucha gente no le gusta hablarlo. Y a mucha gente no le gusta pensarlo. Pero en algún momento hay que saber que esa es la finalidad de toda la vida. Esta vida terrenal. Se llama el último día. El último día de la vida. David Amelech dijo sobre ese día también Shirah, antes que falleciera. Sí, no se pongan nerviosos. Todos 120 años con salud. Todos 120 años con salud. No. Hay que aprender que la finalidad de la vida es llegar a la meta. Falta mucho, claro. 120 años con salud, Bezrat Hashem. Pero escuchen bien. Amén. Pero Rabotay, no queramos cegarnos de una realidad. Y hay que llegar a la meta. Porque a la meta vas a llegar, la pregunta ¿cómo vas a llegar? Rabotay, desde que naces estás más cerca ese día. Es una realidad. La pregunta ¿cómo te preparas para eso? Y voy a leer. Dice Rabotay:
Magia Shlava Hamishi Be'aharon. Llegamos a la última parte. ¿Sí? David Beruach HaKodesh, David Amelech vio que ese mundo, ¿sí? Es que Segiratosh el Ma'agal Shirata Haim. Es el cierre de las canciones de la vida. Mistakel David en ese último día y dijo una canción. No porque Barminan se está perdiendo una persona de Israel, y no porque Hasbe Shalom su alma se está perdiendo, Hasbe Shalom, sino al concepto de la transición del Olama Sheker al Olama Emet. La transición de pasar del mundo de mentira al mundo totalmente de la verdad. ¿Y a qué me refiero? Está escrito Rabotai en Eshet Hayil Mi Yimtza. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase del Eshet Hayil? Que se refiere también no solamente a las mujeres como ustedes virtuosas, sino se refiere también a la persona, cómo se va creciendo y desarrollando en la vida. Y dice el pasuk Batishak leyom aharon. Ese último día hay que sonreír. Ese último día hay que sonreír. Antes dijimos de que es un mundo oscuro, es un miedo a lo desconocido, y es lo que normalmente a cualquier persona le sucede. Pero cuando empieza a ver la luz de lo que viene y la Shejiná que se le acerca y lo hermoso a donde va, sonríe y se quiere ir. Canta y se quiere ir. Si sembraste para irte bien. Estamos hablando muy bien. Estamos hablando de quien sembró. Estamos hablando de quien sembró, obviamente. Obviamente. Pero voy a explicar. Nunca es tarde. Dice la Gemara. Escuchen esta Gemara. En Masejet Avodat Zarah. Había un personaje para mal, que se llamaba el Azar ben Dordayá. Y ese personaje era un pasha. Todo tipo de averot, de cosas malas, lo hacía. No le importaba Kippur, no le importaba Shabbat, no le importaban las mujeres, Barminan, si son prohibidas, si no son prohibidas. Todo lo hacía. Todo. Degradado total. Dice la Gemara que en una ocasión viajó durante mucho tiempo, cruzó mares, cruzó desiertos, no era como hoy aviones, para lograr llegar a encontrar a una mujer que quería encontrarse con él. Cuando llegó con esta mala mujer, esa mujer le dijo, se entraron en plática. ¿De dónde vienes? Le dijo, vamos a suponer que estás en México y vas a ir caminando a Argentina, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo, que se puede caminar si quieres, ¿no? Hay manera. No se vayan tan lejos hasta el Sof del Olam. Se fue a Panamá. Bueno, no tan lejos, se fue a Uruguay, pero caminando desde la Ciudad de México. ¿Está loco? Tal vez no, ¿qué le pasa? Le dije, ¿estás loco? Le digo a la señora, ¿que estás loco? O sea, tanto caminaste. Sí, está bien, pero ¿quién tiene la cabeza de invertir tantos días para eso? Eso se llama un señor grande que sigue viviendo como niño o como joven. Rabotai viene, le dice esa señora a Elazar ben Dordaya, le dice, tú, ahora sí, tú ya no tienes tacana, ya no tienes solución, ya, si alguien podría tener solución, ese no eres tú no estás en la lista de los que tienen solución, ya estás echado a perder. Y dicen Rabotai de chiste, ¿no? Nafal alaba a Simón, le cayó el 20, dijo, espérame, él siempre pensaba, adentro de su subconsciente decía, mañana me retracto, mañana me acerco al buen camino, mañana tengo tiempo, hay vida por delante. Cuando esa señora le dijo esa frase, le entró en el alma. ¿Por qué? No sé, pero le entró. Agarró la oportunidad y dijo, no, yo sí quiero tener que... Hola, papá. Y empezó a hacer teshuvah. Y ahí dice la Gemara, es muy difícil entender, que fue con los montes, le pidió a los montes, ayúdenme. Le dijeron los montes, hasta que te ayudemos a ti, nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Fue con el mar, le dijeron lo mismo. Hay que entender que quisiera habló con el monte, habló con el mar, no es el tema.
hasta que agarró sus rodillas, se agachó y dijo, en adabar talui el abí. No depende de nadie, depende de mí. No le eches la culpa al mundo. Es que la sociedad, es que mi situación económica, es que mi situación esta, es que mis hijos, es que el vecino, es que... No hay esques. En adabar talui el abí. Si tú te pones las pilas, como dicen, lo vas a lograr. Y empezó a llorar. Pero lloró de veras se dice Mikere Balev, de adentro del corazón. Y era un llanto que ahogaba. Terminó de llorar, le dio un infarto y se murió. Así dice la Gemara. Y hizo teshuva real. Rabotay, salió una voz del Shamaim que solo jajamín grandes la escuchan. ¿Y quién escuchó esa voz? Rebi. Rebi escuchó, ¿qué dice? Rabbi Elazar ben Dordaya mezuman lechayea olam haba. ¡Wow! ¿Escuché lo que dijo? Rabbi. ¿Cuál Rabbi? ¿Qué, señor? ¿Cómo? Rabbi. Y así dijo, Rabbi Elazar ben Dordaya mezuman lechayea olam haba. Dice Rebi, yesh koneo olamo b'sha'a achat. Hay gente que adquiere su mundo en una hora. Y lloró Rebi. Lloró. Sí, no. No, y es que no, sí, pero la Gemara esa que le digo es una boda zara. Dice la Gemara, lloró Rebi. Le preguntan, ¿y por qué lloras? Pues qué bueno, Baruch Hashem. ¿Qué te molesta que alguien tenga Olam Haba? ¿Por qué lloraste? Porque tenía mucho dolor de lo que hizo. Él sabía que estaba mal. Abotay, voy a dar la explicación. Antes de la explicación quiero cerrar el por qué lo traje. Abotay, nunca es tarde para poder quitar el mal de la vida que tuviste y volver a empezar. Y para Boreolam se puede borrar hasta tal grado que la persona que lo dice de corazón, él tiene un Olam Haba que le llamo ¿qué? Rebi. Le llamo Rebi. ¿Pero cómo? Ve cómo puedes transformar el pasado a positivo. Está escrito que el que hace teshuvá por amor, todas sus acciones negativas se convierten en ¿qué? En mitzvot. Claro. Entonces transformó su vida. Rabotay, ¿por qué Rebi lloró? Vean lo que es Rabotay, la importancia del tiempo. Sí, Rebi llegó a los niveles que nosotros no tenemos ni noción a dónde llegó, pero vean cómo hay que aprovechar el tiempo. Si ves que en una hora puedes transformar tu vida del 0 o del -10 al +10, Rabotay, ¿cuánto vale una hora del día? ¿En qué invertimos el tiempo? Lo que hablamos antes. Rabotay, ese concepto Magia Yom Amitá, hay que llegar Batishak le Yom Aharon. Hay que llegar con sonrisa, pero depende de la actitud que tienes en vida. Y sí hay que pensar que ese día en algún momento va a llegar. 120 años con salud, faltan muchos años, es verdad, pero les voy a hacer una pregunta. Cuando decimos faltan muchos años, ¿qué vas a hacer en esos muchos años? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a dirigirte ahora que estamos escuchando esta plática? ¿Dónde vamos a poner el punto principal en la educación de nuestros hijos? En general, que gente más se acerque a la Torah y a las mitzvot. El que la gente entienda que hay un camino correcto en que seguir. El no comportarse como afuera la gente se comporta. Yo no soy de esos. Yo no soy de aquellos, un Mota Olam. Yo soy Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Yo soy un pueblo especial. Me tengo que comportar diferente. Tengo que demostrar una actitud diferente, una conducta distinta. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas? Bezrat Hashem, nos faltan muchos años. Escuchen esto, Rav Aaron Kotler, ese famoso y grandioso jajam, es formidable. Él estaba en Europa al momento que estalló la guerra. Escuchen si pueden. Baruch Hashem se salvó. Como paréntesis, su hijo, Rav Shneor Kotler, ya estaba comprometido. Pero la vida los separó, ya no saben dónde quedó la novia, dónde quedó él. Me'et Hashem Boreolam los salvó al muchacho y a la muchacha y se encontraron en Nueva York. Pero los doctores decían, esto es un paréntesis nada más, que esa mujer
después de haber cruzado los guetos, campos de concentración, lo aleno, enfermedades, estaba muy delicada de salud, muy débil, y dijo, yo no sé si esta señora, si esta mujer, perdón, esa muchachita va a vivir más de 6, 8 meses, y aunque viva, no sé si va a embarazar, porque ya tantos sufrimientos que su matriz se arruinó, lo aleno. Rabotay Rabbanon Kotler le preguntó a su hijo, ¿qué quieres hacer? Sin pensar, vean la grandeza de estos jajamín, se llamaba Rab Shneur Kotler, Rabba Shalom. Sin pensar, dijo, esta muchacha, mi novia, comprometida, perdió a sus papás, perdió a sus hermanos, perdió a su familia. Baruch Hashem está sana y salva. Lo único que tiene su novio, próximo marido, ¿le voy a romper esa parte de su vida? No hay ni siquiera que pensarlo, papá, ¿qué me preguntas? Sí, mi vida, yo pensaba igual, pero tenía que preguntar a ti, ¿cuándo tú te vas a casar? Rabotay se casó con ella, tuvo 8 hijos. Y él falleció muchos años antes que ella. Ella le llamaban, la conocimos alguna vez a todos, le llamaban la madre de la yeshiva. Era una gran señora. Formidable. Rabotay Rabbanon Kotler, cuando se iba a ir a Nueva York, él tenía 2 posibilidades. Él no sabía si se tenía que ir a Nueva York o se tenía que ir a Israel. En Israel ya había yeshivot, estaba floreciendo, y Estados Unidos estaba totalmente, ¿qué? Vacío, era como un desierto. Hizo un tipo sorteo, se llama el Goral Agra, que no cualquiera lo sabe hacer, un sorteo, y le salió el pasuk en la Torah. Vayomer Hashem el Aharón. Él se llamaba Aaron Kotler. Le dijo a Hashem a Aharón, Lech likrat Moshe amidbar. Ve detrás de Moshe, que estaba la Moshe Feinstein en Nueva York, hacia el lugar que es desértico, porque Nueva York era un desierto en Torah, para que juntos levanten el mundo de Torah. Miren lo que hizo Rabbanon Kotler, Rabotay. Pues vean el Sipur, porque se los conté. Él se fue a Nueva York y se fue a New Jersey para abrir su yeshiva. Empezó con unos cuantos alumnos. Hoy es de las yeshivot más grandes del mundo, que tiene un concepto no más de Torah, sino de midot tovot, de cualidades. Es extraordinario. Lakewood, el que no ha ido, que vaya a ver, nada más a ver lo que pasa en Lakewood. Es extraordinario. En una ocasión, Rabotay, él viajó a él. Escuchen esto, él viajó a Eretz Israel, se fue para arreglar un asunto con los Jajamim, New Jersey, de New Jersey. Se fue Rabotay a Israel a arreglar un asunto y lo aleno le agarraron unos terroristas. Él estaba en ese lugar y desafortunadamente le cayó en el momento y se agachó y empezaron Rabotay, las bombas, yo que sé que había, lo aleno. Y en ese momento él ya era mayorcito, no estaba tan joven. Se abre sus ojos y le dice, Boreolam, tengo mucho que hacer todavía. Todavía no, por favor. Tengo mucho que hacer todavía en esta vida. Wow. Vean, Rabotay, lo que es visión de querer vivir larga vida, para poder seguir haciendo Lemán, Klal Israel, por el pueblo de Israel, para poder hacer gente que haga teshuvá, para que yo pueda acercarme más a ti, Boreolam, lo que me falta. Todavía me falta mucho de arreglar mis cualidades, mis cosas, mis hijos, mis nietos. Hashem, quiero levantar una hermosa familia. Para eso quiero larga vida. Por eso siempre hay que ver ese día, el último día. Ahora sí, el que siembra se va a sonreír. Y va a haber esa sonrisa tan grande de conectarse con Akadosh Baruj Hu, de conectarse con el Olam Neshamot. Pero no solamente eso, sino que logró trascender, que el cuerpo logre entrar a un concepto de Tehiyat Hametim. Voy a explicar. ¿Quién tiene ese privilegio de resucitar? Nada más el pueblo de Israel. Sí. ¿Pero quién del pueblo de Israel? El que sembró. Es que esa palabra me gustó. El que sembró. ¿Qué es meter el cuerpo a la tierra? Sembrar. Sí, sí. Como tú sembraste, te siembran. ¿Y qué va a salir de ahí? Otra vez el cuerpo se va a levantar y va a vivir a la eternidad. Eso es Tehiyat Hametim. Eso es Batishak Leyom Aharon. Sonreír que logra trascender, no solamente en el Olam Abba, sino Bezrat Hashem en Tehiyat Hametim. Y a eso viene la Gemara y pregunta, Nashim Bemay Kazajian, ¿las mujeres qué? ¿De qué es Zehut? Claro que también, porque los hijos, ¿quién los educa? ¿Quién manda a los esposos a estudiar Torah? Claro, todos tienen su parte. Todos, ¿pero qué? Pero tienes que hacerlo.
La mujer tiene que hacer lo que, sí, como la semana pasada me dijeron que fue el Día de las Madres y hablamos muy bonito de las mujeres. Sí, pero hay que hacerlo. Hay que sembrar a esas nuevas generaciones. Hay que dar el amor y el cariño. Y los hombres tenemos que salir afuera para poder enseñar cómo se conduce una persona en la calle, cómo hay ir a Chamayim, cómo se comporta uno con buenas cualidades, acerca con qué, con sonrisa, sonríele a la vida, sé positivo. Las cosas, Rabotai, como deben de ser. Esos Rabotai son los 5 mundos. Repito, digo los nombres de los 5 mundos. Baruch Hashem, Boreolam nos dio el privilegio de existir. Acuérdate que en algún momento Dios te dio el privilegio de existir. Y esa existencia no solamente terrenal, sino va a ser trascendental en el Olam Abba y en Tehiyat HaMetim, que es como estamos cerrando. Pero para eso hay que cruzar un mundo. Y por eso viene el segundo, la necesidad de tener los medios para la supervivencia. Yatzale Avira Olam, ve la luz de la vida del mundo, mira lo que hay. ¿Qué vas a hacer con ese mundo? ¿Cómo vas a cruzar ese mundo? Ahora viene el 3, comprender y empezar a absorber, que eso es Yanak Mishedeimo. Todo lo que absorbes, todo lo que llevas contigo, la educación, qué comida, kasher taref, qué ves, qué escuchas, qué ves, qué respiras, de qué hablas, todo eso lo absorbes. Pero va a llegar el 4 mundo que empieza a lenaer. ¿Qué es lenaer? Empiezas a ¿qué? A sacudir, y ahora tienes que tú enfrentar y saber qué diferencia entre el Tov y el Ra, realmente ver la realidad de qué es el Tov, qué es el Ra, qué es el Emet, qué es el Sheker, la verdad, la mentira, Tzadikim, Reshaim, ¿sí o no? Olam Hazeh, Olam Abba, y a eso viene Rabotai el Itmodedut. ¿Qué es Itmodedut? Enfrentar y anteponerse a los obstáculos cuando te haces boguer. ¿Qué es boguer? Bigur. ¿Qué es bigur? Quitar todo lo malo y vivir ¿con qué? Con el emet. Esa es la shira. El canto de lograr, de ir logrando ser cada vez una personalidad mejor y todo el tiempo no quitar de la mente, le guía a la matará, llegar a la ¿qué? A la meta. La meta es el último día de la vida. Que Hashem nos dé, Bezrat Hashem Itbaraj, larga vida y salud. Bezrat Hashem Itbaraj, que logremos ser el ejemplo de las personalidades hacia el mundo, que Hashem nos dé larga vida y salud para poder hacer con los días lo que Akadosh Baruj Hu está esperando de nosotros, sacar el potencial hacia afuera, y Bezrat Hashem Itbaraj, ver Dor Yesharim Beboraj, amén, Ken Yehi Razon.